Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias. Gracias por traernos hasta aquí con tu Santo Espíritu. Señor, oramos y te pedimos que ese Espíritu que nos trajo ilumine nuestra mente y nuestro pensamiento para entender tu palabra. Ahora que vamos a abrir la Biblia, Señor, háblanos en esta noche y ayúdanos a salir de aquí distintos, transformados por la acción de tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 4 del libro de Juan. Capítulo 4 del libro de Juan. ¿Sí? Y entonces nos vamos a encontrar de que Jesús se encontraba aquí cerca de Jerusalén. Miren, había muchos pueblitos, ¿no? A donde caminaba Jesús. Aquí tenemos a Jerusalén. Aquí tenemos a Betania. Ya en algún momento de la semana vamos a hablar de Betania. No se olviden de ese nombre y de esa ciudad. Y miren lo cerquita que está Betania de Jerusalén. En Jerusalén era donde lo querían matar a Jesús. Y Betania estaba muy cerquita de Jerusalén. Y entonces Jesús, que estaba por aquí, se quiere ir para el lado de Galilea, que está allá arriba, al norte, ¿sí? Los discípulos de Jesús, cuando Jesús dice tenemos que ir para Galilea, inmediatamente pensaron en la ruta que ellos siempre habían hecho y que hacía todo judío cuando tenía que ir a Galilea. ¿Cuál era la ruta que tomaba para ir a Galilea? Venía por aquí, se cruzaba para este lado, ¿sí? Tenían que cruzar por el Jordán, el río Jordán, se cruzaban en barquito para este lado, caminaban por este lado, así, llegaban hasta allá arriba, el lago de Genesaret o el mar de Galilea, y se cruzaban por el otro lado. Y uno dice, eran medios tontos estos judíos, ¿por qué no agarraban derecho, no? Así, desde Jerusalén hasta Galilea por acá derecho, es más fácil, ¿o no? El problema era que si pasaban por ahí tenían que pasar por una zona que ellos no querían pasar, y era Samaria. Samaria. Aquí en el medio, entre Judea y Galilea, se encontraba Samaria. Y no había cosa peor para un judío que pasar por Samaria o encontrarse con un samaritano. Pero vemos en el capítulo 4 de Juan que dice, del versículo del 1 al 3, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista, por supuesto, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Así que sale Jesús de Judea y se va otra vez a Galilea. ¿Por qué? Porque siente que los fariseos andan murmurando porque él estaba haciendo muchos discípulos. Ya vamos a hablar del bautismo, hoy no, pero nos tocará en la semana hablar del bautismo. ¿Se acuerdan que ayer, hablando de las bodas de Caná, dijimos que el agua representaba el bautismo? Y ya vamos a hablar del bautismo. La cuestión acá no es sobre el bautismo, sino que simplemente Jesús no quería que lo maten antes de tiempo. Y los fariseos, no todos ellos, pero una gran parte, odiaban a Jesús. No les gustaba Jesús. Porque Jesús era un maestro, el cual no había estudiado en una escuela rabínica. ¿Se acuerdan cuando Jesús es presentado al templo cuando tenía 12 años? Va un montón de gente a Jerusalén, presentan a Jesús, José y María. Y cuando vuelven, José y María se pensaban que estaba ahí entre la multitud, pero lo perdieron. Y después de un día, 2 días, se dieron cuenta. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y se volvieron a Jerusalén. ¿Dónde está Jesús? Y cuando llegan a Jerusalén, al templo, lo ven hablando con los maestros de la ley. Y los maestros de la ley sorprendidos, con un chico de 12 años que conocía y sabía mucho más que cualquier otro niño de 12 años que ellos hubieran encontrado, y que lo más raro era que conocía y sabía la palabra de Dios, pero no había estudiado en una escuela rabínica. No había estudiado a los pies de ningún escriba ni fariseo. Y entonces algunos de estos fariseos odiaban a Jesús, porque como siendo un carpintero se viene a ser maestro de la ley. Como siendo un carpintero osa ahora, se toma y se manda a la parte de tener discípulos en la visión de algunos fariseos. Y entonces Jesús, sabiendo esto, ¿qué hace? Marcha para Galilea. Pero el versículo 4 es uno de los versículos claves del capítulo 4 del libro de Juan. Porque el versículo 4 me dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué significa que era necesario? Que tenía que pasar por ahí. Supónganse que yo me voy de acá hasta Bariloche. Tengo muchas rutas para elegir de aquí a Bariloche, muchísimas. Pero supónganse que yo, para conseguir todo el dinero para ir a Bariloche y volver, necesito pasar por Malargüe, que es una zona de Mendoza. Yo podría ir por un camino más corto a Bariloche,
Pero si yo no tengo el dinero para ir y volver a Bariloche y sé que para conseguir el dinero tengo que pasar por Malargüe, ¿qué les diría yo? Mis hermanos, me voy a Bariloche, pero necesito pasar ¿por dónde? Por Malargüe, porque ahí voy a conseguir el dinero necesario para ir y volver. Si yo quiero ir y volver de Bariloche, ¿me es necesario pasar por Malargüe? Sí, porque si no, no consigo el dinero. La cuestión es, y la pregunta es, ¿por qué a Jesús le era necesario pasar por Samaria? ¿Jesús era judío? Sí. Y entonces, ¿por qué Jesús, siendo judío, necesitaba pasar por Samaria? Y específicamente por una ciudad de Samaria, cerquita de acá, de Sicar. ¿Por qué necesitaba pasar por ahí? Jesús necesitaba pasar por ahí porque cerquita de Sicar, en una intersección de caminos, había un pozo de agua muy famoso. Y era el pozo de Jacob. Y me sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 5. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Los judíos tomaban el día y la noche de 12 horas cada uno. El día transcurría desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas. Y la noche era desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Así que si el día transcurría desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, las horas sexta eran las 12 del mediodía. Cuando hacía más calor, Jesús llega hasta esa intersección de camino. Y entonces Jesús se queda ahí, ¿cómo dice la Biblia que estaba? Cansado. El libro de Juan es distinto de los otros evangelios. Ustedes saben que hay 4 evangelios en la Biblia. Está el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas se los llama los evangelios sinópticos. Raro, ¿no? ¿Cómo se los llama los evangelios? Sinópticos. ¿Qué significa esto? Para hacerlo fácil. Que los mismos evangelios, los 3, tratan casi, los 3, las mismas cosas que cuenta el otro. Hay muchas cosas que se repiten en los sinópticos y lo miran desde una perspectiva un poquitito diferente, pero casi igual. Pero Juan es distinto, el 4º evangelio es totalmente distinto. Juan no cuenta un montón de cosas que cuentan los otros. Juan no se dedica a contar un montón de milagros como cuentan los otros. Juan cuenta 7 milagros de Jesús, no más. En vez los otros cuentan un montón de milagros. Juan no cuenta todas las parábolas que cuentan los otros. Juan se enfoca en Jesús desde una perspectiva distinta. Ustedes saben que hay un dicho que dice que para ver la realidad hay que mirarla de diferentes perspectivas, ¿o no? ¿Es lo mismo que yo mire desde aquí la realidad, o que me pare en la mesa y mire la realidad desde allí, o que me arrodille y mire la realidad desde abajo? ¿Es la misma realidad? Sí, pero desde diferentes ángulos. Y entonces yo, al mirarlo de diferentes perspectivas y ángulos, voy a tener una comprensión más plena de la realidad y de la verdad. Juan enfoca su evangelio viendo a Jesús, que es Dios hecho carne. Por eso el principio de Juan dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora es interesante que Juan, aparte de demostrar que Dios está hecho carne, demuestra que Dios está al 100% hecho carne. Porque acá lo vemos a Jesús siendo Dios entre nosotros, pero cansado, agotado del camino. Y entonces los manda a los discípulos a Sicar, a comprar algo para comer. Y me sigue diciendo la Biblia. Era como la hora sexta, versículo 7. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo Jesús, siendo judío, se le ocurre hablar con una mujer samaritana? Jesús, aparte de ser un maestro distinto, era un maestro que le gustaba romper barreras. Era un maestro que le gustaba romper esquemas. Era un maestro que venía a plantear nuevos paradigmas mentales. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de todo judío existía el paradigma: los samaritanos valen menos que un perro. En el esquema judío existía el paradigma: los samaritanos no tienen acceso a la salvación. En el esquema judío existía el paradigma: los samaritanos no sirven para nada. Así que si pasa algo,
Ojo, no le vas a dar una mano a un samaritano porque te vas a contaminar con él. Si pasa algo, ojo, no vas a comer nada que te dé un samaritano porque eso no vale la pena, es basura. Ese es el esquema en la mente de cualquier judío. Pero Jesús, siendo judío, ahora se sienta al lado de un pozo y cuando ve a una mujer samaritana, le dirige la palabra. Si hubiera sido una mujer, igualmente Jesús estaría rompiendo un esquema, aunque haya sido una mujer judía. Porque los maestros de la ley no charlaban con mujeres en la calle. Y si buscáramos algunas frases, sería interesante, de algunos libros de la época de Jesús, que dicen cuáles eran las leyes que tenían los rabinos y los maestros cuando salían a la calle. Pero una de las leyes era no hablar con mujeres. No hablar con mujeres. ¿Por qué? Porque dentro de la mentalidad de ellos, la mujer carecía de valor. Tenía poco valor. Pero Jesús acá rompe primero el esquema de hablar con una mujer y segundo rompe otro esquema mucho mayor que es hablar con una mujer samaritana. Y la mujer al ver que es judío y le dirige la palabra, le dice, ¿por qué tú me hablas si yo soy samaritana? ¿Qué te pasa? Sos judío medio raro vos, ¿eh? ¿Por qué me hablas si yo soy samaritana? ¿Qué pasa por tu mente? Hay otra cosa rara. Acá se encuentran dos personas que son raras. Primero, ¿por qué digo que Jesús era raro? Porque era Dios hecho carne, la mujer samaritana no lo sabía. Pero segundo, está demostrando una rara actitud al hablarle a una samaritana siendo judío. Pero segundo, está la samaritana que es rara también, porque teniendo agua en Sicar, ¿por qué se tuvo que caminar hasta el pozo para sacarla? Y una de las cosas que después nos demuestra la Biblia, y ya lo vamos a ver y lo vamos a leer, es que esa mujer samaritana no era una mujer bien vista en la sociedad. No era una mujer con buena reputación. No era una mujer de la cual hablaban bien todos los samaritanos y los sicareños, déjenme decirles así a los sicareños, a los habitantes de Sicar, sino que todo Sicar sabía que esa mujer era una mujer especial. ¿Por qué? Porque era una mujer que había tenido muchos amoríos. Era una mujer de fácil amor, ¿sí? Es más, cuando Jesús le pregunta y le dice, anda a llamar a tu marido, ella le dice, no tengo marido, y vamos a ver la respuesta de Jesús. Pero así que aquí se encuentran dos personas totalmente distintas. Jesús siendo Dios hecho hombre, cansado, agotado del camino y con sed, y una mujer samaritana. Entonces Jesús le dice, dame agua de beber. Y la mujer le dice, ¿por qué me hablas si vos sos judío? Y entonces Jesús responde, versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Hay que hacer una aclaración y es que en la mente de un judío cuando se decía agua viva se refería a una vertiente de agua. No es lo mismo tomar agua de una vertiente que tomar agua de un pozo estancado. El pozo de Jacob no era un pozo de vertiente, sino que era un pozo donde se estancaba el agua que venía por napas subterráneas. No era una vertiente. Primer punto, la mujer samaritana dice, acá no hay ningún pozo de agua viva. Este es el pozo de nuestro padre Jacob, pero no es un pozo de agua viva. Así que, ¿cómo que me va a dar agua viva? Segundo punto, no tiene balde, ¿con qué me va a sacar? Si me quisiera dar de esta agua, ¿con qué me va a sacar agua? Tercer punto, la mujer no sabía cuál era el don de Dios. Porque Jesús le dice, si conocieras cuál es el don de Dios, y la pregunta es, ¿cuál es el don de Dios? Y el don de Dios, mis hermanos, es la gracia. La gracia. Un don es un regalo. ¿Y qué es gracia? Un regalo. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia. Somos salvos no porque nos merezcamos la salvación. Somos salvos no porque seamos lindos. Somos salvos no porque seamos cristianos. Somos salvos por gracia. Porque a Dios se le antojó hacernos salvos, aunque le costó la vida de su Hijo. Por gracia. Pero no es por gracia así simplemente, soy salvo por gracia, ya acepté a Jesús como mi Salvador y ya está. Listo, puedo hacer la vida que yo quiera, total soy salvo por gracia. No, porque la palabra de Dios, cada vez que me habla de la salvación por gracia, me dice que soy salvo por gracia por medio de la fe. O sea que no es que solamente soy salvo por gracia, que es un regalo, sino que para obtener y aceptar esa gracia necesito fe. Fe en alguien. Fe en aquel que es el don. Porque la salvación y la gracia también es una persona. Cristo Jesús. Y entonces Jesús le dice, si vos conocieras el don de Dios, la gracia divina, la salvación, y si conocieras quién es el que te está hablando, nuestra conversación cambiaría rotundamente. Tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua de vida. Algo pasa en las conversaciones de Jesús, normalmente con las personas, ¿y saben qué es?
que Jesús habla y la persona que está delante no entiende nada. Porque normalmente los seres humanos somos muy literalistas. En el capítulo anterior, capítulo 3, Jesús se encuentra con Nicodemo. Y Nicodemo, un principal entre los judíos, llega ante Jesús y le dice: Maestro bueno, sabemos que eres venido de Dios. Y Jesús no le pregunta nada, ni le dice gracias, ni nada, sino que le dice: te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, si no, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo no entiende nada. Y entonces Nicodemo le dice: ¿cómo voy a nacer si ya soy grande, que me voy a hacer bebito de nuevo y voy a volver a la panza de mi mamá? No entendía. Y entonces Jesús le dice: no te estoy hablando de nacer otra vez así de la panza de tu mamá, por parto, te estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. Y Nicodemo todavía no entendía. Acá con la mujer samaritana pasa algo muy parecido. Dios le dice, Dios hecho hombre, Emmanuel, Jesús, le dice: si vos conocieras quién es el que te está hablando, vos me pedirías a mí agua y yo te daría agua de vida. Y entonces ella le dice: no tenés ni un pozo de agua de vida, y si me quisieras sacar de acá el agua de vida no tenés balde. ¿De qué estás hablando? Y entonces Jesús le responde, versículo 13. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí la samaritana todavía como que reta a Jesús, porque para la samaritana es un simple judío que le está pidiendo agua. Y entonces le dice: no te vengas a hacer acá el agrandado, porque no hay nadie mayor a nuestro padre Jacob. Y entonces Jesús le contesta: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Otra vez literalmente está pensando la mujer, y Jesús le está hablando espiritualmente. ¿Cuál era el problema de la mujer? La mujer no quería ir a sacar agua. ¿Por qué? Porque era todo un garrón ir a sacar agua. Tenés que tirar el balde, juntar el agua, llevarte el agua hasta tu casa, que queda lejos. Y hay algunos comentadores bíblicos que dicen que posiblemente la mujer fue a las 12 del mediodía, cuando hacía más calor, a sacar agua, porque a esa hora no había nadie sacando agua. Y la mujer tenía tanta vergüenza de que la vieran, que hasta así iba en la hora donde no había nadie para que nadie la viera. O es más, capaz que no tenía tanta vergüenza, sino que las mujeres que estaban sacando agua la repelían y la corrían porque no querían juntarse con una mujer pecadora como ella. Y entonces no le permitían sacar agua. Así que ella se va a una hora donde no hay nadie para poder sacar agua. Aunque pasa mucho calor y aunque sufre mucho, es la única hora que puede sacar agua. Y entonces cuando Jesús le dice: si yo te diera de mi agua no tendría sed jamás, a ella se le resulta la solución y dice: yo necesito de esa agua, dame de esa agua, así no tengo que venir a sacar nunca más agua acá a este pozo. ¿Cómo sigue la mujer? Sin entender nada. Y entonces le dice Jesús, versículo 16: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer, imagínense, abrió los ojos como huevo frito, el pulso se le aceleró, y entonces le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es interesante lo que está pasando acá. Jesús, el que le puede dar agua viva, que todavía no vimos lo que es, un agua que no le dé sed jamás, ese Jesús le dice: anda a llamar a tu esposo. Y entonces la mujer dice: no tengo esposo. Y entonces Jesús le dice: hablaste con verdad, porque tuviste juntadas 5 veces, 5 maridos tuviste, y con el que estás ahora no es tu esposo, no te casaste con este, con el sexto no estás casada. Imagínense la cara de la mujer, imagínense lo que está pasando por la mente de la mujer. Y es lo que pasa con cada persona que se encuentra con Jesús. Cuando vos te encontrás con Jesús, lo que pasa es que Jesús te empieza a desnudar espiritualmente. ¿Te empieza a qué? A desnudar espiritualmente. Imagínense que te pararan enfrente de una multitud de personas y te desnudaran. ¿Sería lindo? Sería vergonzoso, ¿no? Sería vergonzoso. Bastante vergonzoso. Espiritualmente, cuando Dios nos desnuda, sentimos la misma vergüenza. ¿Qué pasó con Adán y con Eva después de que pecaron? ¿Qué se vieron?
desnudos, y se avergonzaron, y se escondieron, y tejieron hojas de higuera. Cuando Jesús nos desnuda espiritualmente como esta mujer, nos sentimos vergonzosos y asustados. Cuando nos acercamos a Jesús, Jesús empieza a demostrarnos lo que realmente somos. ¿Y por qué no nos gusta eso? Porque nosotros a la muchedumbre, nosotros a la gente, nosotros a con quien estamos al lado le podemos hacer creer que somos lo que no somos, pero a Jesús no podemos. Porque cuando nosotros le queremos demostrar lo que no somos, Jesús nos demuestra que somos lo que somos. Y con esta mujer pasó eso. Y entonces Jesús le dice, vos tenés un problema, y tu problema es la promiscuidad. Es verdad que no tenés marido, sos una promiscua. Buscaste tu necesidad, ese vacío que tienes en el corazón, buscaste llenarlo con hombres. Ya probaste 6 veces y todavía te sentís vacía. Y tristemente el ser humano trata de llenar el vacío que tiene en el corazón con cosas. Algunas mujeres tratan de hacerlo con hombres, algunos hombres tratan de hacerlo con mujeres. Algunos otros hombres tratan de hacerlo saliendo de aquí para allá con un montón de amistad y chupándose todo lo que encuentran. Algunos otros tratan de fumar todo lo que encuentran para ver si así llenan el vacío. Y otros tratan de inhalar todo lo que encuentran para así llenar el vacío. Y se dan cuenta de que cuando uno inhala, fuma, chupa o hace cualquier otra cosa que uno busca para eso, el vacío se llena por un ratito, pero después ¿qué pasa? Más vacío. Y entonces hay que volver otra vez al ritmo, ¿no? A tratar de llenarlo nuevamente con eso que estoy tratando de llenarlo. Lo triste es que el mundo te llena el vacío de a ratitos cortitos. Y cada vez que otra vez se vacía esa parte de tu ser, cada vez el vacío se siente más grande. Cuando Jesús llena ese vacío, sentimos plenitud. Pero el asunto es que no se puede contar, hay que experimentarlo. Y esta mujer está empezando a experimentar el llenar el vacío, pero con algo que no se derrama nuevamente y genera un vacío más grande, sino que llenar el vacío con algo que la hace plena. Otra cosa que pasa en la mente de la samaritana es que al sentirse desnudada espiritualmente, al sentirse indefensa ante Jesús porque conoce todo su ser, trata de cambiar de conversación. 5 maridos tuviste y el que ahora no es tu marido. ¡Oh, Señor, eres profeta! Ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que acá en el monte Gerizim. ¿A dónde tenemos que adorar? Cambio de conversación. No me gusta ese camino, vamos a hablar de otra cosa, Señor. Basta, no me agarré por ahí. Normalmente cuando Jesús en su palabra, en alguna predicación, en algún lado, nos empieza a desnudar espiritualmente, con su espada, con su palabra, nos penetra hasta lo más profundo y nos empieza a demostrar lo que somos, tratamos con nuestra mente de escapar a otro lado. ¿O no? Y empiezan los pero. Tenemos muchos peros los seres humanos. Y entonces empieza, sí, está bien eso que está diciendo, pero... Sí, lo que la Biblia así dice, pero... Sí, la Biblia dice tal cosa, pero... Sí, yo soy así, pero... Y empiezan los pero. Y tratamos de hacer lo que hace la samaritana. Se corre y se va por otro lado. ¿Y qué hace Jesús? ¿La retó? No la retó. La entendió, estaba desesperada. Nunca se había visto con que alguien le lea la mente. Y es más, como la gente de Sicar sabía quién era ella, sabía cuáles eran los 5 maridos y sabía con el que estaba ahora que no era su marido, cada vez que la veían a ella se sentía condenada. Pero la mujer samaritana está experimentando algo extraño acá. Jesús, aunque le dice lo que le está pasando, su mirada no le está condenando. Ella no ve a los mismos hombres que vio en Sicar. Ella ve algo raro. Y aunque su corazón le dice que es un judío y que no se tiene que relacionar con él, el mismo corazón le dice, este tipo es distinto. Me está diciendo lo que soy, sabe que soy una promiscua, pero aún así no me condena con la mirada. ¿Será que este puede llegar a ser? ¿Será que del que tanto hablamos habrá venido ya? ¿Será que él sabe algo? Les voy a preguntar. Señor, ¿a dónde tenemos que adorar? ¿En Jerusalén o en el monte Gerizim? Ustedes saben que la rivalidad entre judíos y samaritanos databa de muchos años antes de Jesús. Hubo un momento cuando Asiria toma a Samaria, hace un sitio sobre Samaria, destruye Samaria y se lleva a casi todos los pobladores de Samaria y trae ahí a pobladores de otras ciudades. Y entonces los pocos israelitas que quedaron en Samaria se mezclaron con los nuevos pobladores. Y
Y entonces para los judíos eso fue aborrecible y los despreciaron para siempre. Después viene el sitio de Nabucodonosor sobre Jerusalén. Destruye Jerusalén y se lleva a los judíos, ¿a dónde? A Babilonia. Pero ustedes saben que en tiempo de Media y de Persia, lo estudiamos en Daniel, ¿qué pasa? Mandan a reconstruir Jerusalén. Y eso lo tenemos detallado en Esdras y en Nehemías, en los libros de la Biblia. Y vemos que los samaritanos quisieron reconstruir con ellos, pero ellos se lo negaron. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron un templo para adorar en otro lado, en el monte Gerizim. Y empezaron a formar toda una teología con los conocimientos que tenían de Jehová, pero con falsas adoraciones también. Y entonces los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, que para el momento de Jesús ya estaba destruido, porque había habido una guerra y habían destruido el templo que estaba en ese monte, y los judíos adoraban en Jerusalén. Y entonces la mujer samaritana le dice, ¿dónde tenemos que adorar? Y Jesús le contesta a la mujer samaritana y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor la pone en equilibrio a la mujer samaritana. Y dice que yo esté hablando contigo no significa de que yo no estoy en equilibrio. La salvación viene por los judíos. Tenés que entender eso, le dice. Pero, versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la mujer samaritana le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Así que es necesario que el que adora a Dios lo adore en espíritu y en verdad. Hasta el momento que Jesús vino al planeta Tierra, todo adorador del verdadero Dios tenía que dirigirse a un lugar para adorar a ese Dios. ¿A dónde era? Jerusalén. Jerusalén. Pero iba a llegar el momento donde Jerusalén ya no iba a ser el lugar de adoración de Dios. Iba a llegar el momento donde los ritos que se hacían en Jerusalén iban a encontrar su cumplimiento en la muerte de Jesús. E iba a llegar el momento donde el Evangelio no iba a ser guardado y contenido solo por los judíos para darlo al mundo entero, sino que el Evangelio iba a ser dado al mundo entero para predicarlo al mundo entero. Y estudiamos eso también en Daniel capítulo 9, la primera parte. La profecía de las 70 semanas. Cuando la profecía de las 70 semanas se cumple en el 34 después de Cristo, el Evangelio es esparcido por todo el mundo. Y el Evangelio es dado a todo el mundo para que se lo den al resto del mundo. Hasta el momento en que Jesús estaba en el planeta Tierra, el Evangelio, las promesas de salvación habían sido dadas al pueblo de Israel, a los judíos, para que ellos le prediquen a todo el mundo. Pero ¿qué habían hecho? Se habían centrado y ellos solo querían la salvación. Así que estamos ahora en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, ¿quiénes son los sacerdotes y sacerdotisas? Todo cristiano que acepta a Cristo como su Salvador, que acepta la salvación de gracia por medio de la fe en Cristo y que hace la voluntad de Dios, representada por lo que Jesús nos mandó. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces vemos acá que Jesús le dice, pero va a llegar el momento donde no importa dónde se adore, no van a tener que ir más a Jerusalén, cada uno lo va a adorar a donde está. Y entonces nos encontramos con el tercer versículo clave, el primer versículo clave, versículo 4. Donde Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria para ir a Galilea. Segundo versículo clave, el versículo 10, donde Jesús dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías el agua de vida. Es necesario conocer quién es Jesús y es necesario conocer la gracia que hay en Jesús. Y tercer versículo clave, versículo 26, donde Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Versículo 25, la mujer samaritana le dice, sabemos que ha de venir el Mesías, ya vino. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. Al Jesús decirle yo soy el que habla contigo, está abriendo una puerta que nunca había abierto. Nunca Jesús le había dicho a nadie que Él era el Mesías. Nunca Jesús le dijo a un fariseo que Él era el Mesías. Jesús más adelante le dice a sus discípulos que Él es el Mesías, pero le dice que no se lo digan a nadie. Acá se abre con una mujer, una locura, samaritana, segunda locura, y tercera locura, no es que solamente está hablando, sino que le revela su misión a la tierra. Yo soy Dios hecho hombre, yo soy el Mesías, y a la mujer esto le parte el corazón. Y entonces el versículo 27 dice, en esto llegaron sus discípulos y se asombraron. Los discípulos tampoco entendían nada. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida de comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús está ahí parado junto a la mujer. Llegan los discípulos y no entienden nada. La mujer deja el cántaro y se va a su casa. ¿Eran baratos los cántaros en esa época? No. ¿Por qué la mujer dejó el cántaro? ¿Por qué lo iba a volver a buscar? ¿Para qué se fue a su casa? Para contarle a todo lo que estaba pasando. Cuando alguien se encuentra con Jesús y Jesús empieza a impregnar el corazón de esa persona, la persona no puede ser igual a antes de no conocer a Jesús y tampoco se puede quedar callada. Hay una cita hermosa que se encuentra en el libro Deseado de toda la gente, página 166, que dice que todo hijo de Dios y todo verdadero cristiano nace como misionero. La pregunta ahora para los que ya decimos que somos cristianos, la pregunta ahora para los que ya creemos que somos hijos de Dios, ¿somos misioneros? ¿Estamos haciendo misión? Porque ojo que podemos estar engañados como los discípulos, porque los discípulos estuvieron al lado de Jesús hasta ese momento. Hacía poquito tiempo que lo conocían, pero ahí estaban con él. Estaban al lado del agua de vida y estaban muertos de sed. La mujer samaritana estaba al lado del agua de vida y estaba muerta de sed, pero no lo sabían. Tanto los discípulos como la mujer samaritana podían llenar el vacío que tenían en su corazón con la persona que tenían al lado. Y los discípulos pasaron 3 años y medio con Jesús, algunos más, otros menos, pero tampoco llenaron ese vacío hasta que Jesús resucita y hasta que después se asciende al cielo y ellos entienden lo que pasó. 3 años y medio al lado del agua de vida sin llenar ese vacío espiritual. 3 años y medio al lado del agua de vida sin nacer completamente nuevamente, entendiendo toda la plenitud. Así que la pregunta para los que nos decimos ser cristianos es: ¿estoy tomando de ese agua de vida que es Cristo Jesús? ¿Estoy tomando de ese agua de vida que es el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús dijo que tenía agua de vida? Porque Jesús había sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. Según Mateo 12 vemos a Jesús que tenía la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y también nos dicen los evangelios que Jesús no hacía lo que él quería, sino que hacía todo lo que el Padre le enviaba. Y nos dice Jesús que no hacía lo que quería y lo que el Padre le enviaba por su propio poder, sino que el poder se lo daba el Padre. ¿Y quién se lo daba el poder? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces vemos que el agua de vida que Jesús da a la gente es el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús manda a los 12 a ser misioneros, sopla sobre ellos. ¿Y qué reciben? El Espíritu Santo. La pregunta es, si recibimos ese Espíritu Santo, nosotros tendríamos que estar misionando. ¿Estamos misionando? Porque todo hijo de Dios nace como misionero. Es interesante la mujer samaritana, porque a la mujer samaritana no le cuesta mucho nacer de nuevo espiritualmente. Porque ni bien conoce a Jesús, es tanto el gozo que le da, es tanta la emoción que tiene, que sale corriendo, deja el cántaro, dice: ya lo voy a venir a buscar, me voy, y va. Y esa sociedad que la odiaba, esa sociedad que la condenaba, esa sociedad que a ella no le gustaba, no le importa, y entonces va y le cuenta a esa sociedad. Imagínense que la mente de la samaritana cambió tanto que a los que los odiaba a ella, porque la condenaban, sintió amor por ellos y dijo: yo les tengo que contar. Si este es el Mesías, ¿cómo no le voy a contar? A mis compatriotas, a mis vecinos, a los de Sicar. Así que se fue a Sicar corriendo y les dice a todos: me parece que he hallado al Mesías. ¿Qué dice? ¿Qué dice la loca? ¿Qué dice la hombrera esta? ¿Qué dice la viuda negra? ¿No? Dice que halló al Mesías. ¿Qué? Y todo se empieza a hacer un tumulto. He hallado al Mesías, he hallado al Mesías. ¿Cómo que hallado? Sí, me dijo todo lo que soy. ¿Se acuerdan que primero me casé con fulano, después con mengano, después con sultano, después con perengano y después con todo esto? Me dijo todo. Todo me dijo y él no sabe. Y es judío. Qué raro, ¿y te habló un judío? Sí, y me pidió agua, y él tiene un agua que te llena, y yo me siento repleta, completa, feliz como nunca antes. Nada me hizo sentir nunca así. Y entonces los chumas estos se van caminando a Sicar. Entre tanto que todos los habitantes de Sicar van caminando hasta el pozo de Jacob para encontrarse con Jesús, Jesús tiene una charla con sus discípulos. Y los discípulos le dicen: maestro, come, ya fuimos a comprar comida, come. Y entonces Jesús le dice: no tengo hambre. Y entonces dicen los discípulos: ¿y quién le trajo de comer? Y Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, le dice: no me trajo nadie de comer, yo tengo otra comida que tengo que comer, que es el hacer la voluntad de mi Padre. Y eso, mis hermanos, es muy profundo. Hay una necesidad que tiene el ser humano que sobrepasa todas las necesidades. ¿Cuál es esa necesidad?
el apetito. Esa sobrepasa todas las necesidades. No hay una necesidad que alguien tenga tan grande como la de comer. No existe. No existe. La necesidad más grande que tenemos todos los seres humanos es comer. Imagínense que es una necesidad tan grande que ya nos acostumbramos tanto a comer y nos gusta tanto comer que cuando nos sentimos ansiosos nos agarra angustia oral, ¿no? Y te come todo lo que está delante. Gluc, 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 gluc. Imagínate que es tanta la necesidad de comer y la ansiedad que tenemos por comer que si un día no te propones arrancar una dieta, podés comer re poquito y no pasa nada, pero el día que te lo propusiste, tu mente te empieza a masacrar y te dice, come, 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 no me va a dejar con hambre, come, 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 no, harina, come harina, no, trigo, come trigo, come trigo, te dijeron que en una costeleta, comete una costeleta, comete una costeleta, comete una costeleta. La mente trabaja así. Cuando le decimos no a algo para comer, es cuando más ganas nos dan de comer, ¿o no? Dicen, no podés comer nada dulce hoy. Ay, qué rico una torta, qué rico un chocolate, qué rico un chupetín, qué rico un caramelo. Si no te hubieran dicho nada, capaz que no te daban ganas de comer. Te trataron y te dijeron, no puedes comer de esto y ya te dan ganas de comer de todo. Porque la necesidad más grande que tenemos es comer. Pero en Jesús vemos que la necesidad más grande de un ser humano, en el ser humano Jesús, que era Dios al 100% y ser humano al 100%, no fue tan grande. ¿Por qué? Porque la necesidad más grande en Jesús era hacer la voluntad de su Padre. ¿Jesús querría pasar por Samaria? No sé, pero ¿por qué fue a Samaria? Porque su Padre quería que pase por ahí y Él no hacía su voluntad. Él hacía la voluntad de su Padre. Lo interesante cuando hacemos la voluntad de Dios es que hay una plenitud en nuestro corazón que invade todo el ser. Una vez el Señor nos pidió que vayamos a Bariloche a hacer una semana de oración y a preparar el ambiente para otra semana de oración. Era agosto de 2010. El UNEI había nacido el 4 de julio de 2010. Y entonces nosotros teníamos que viajar el 15 de agosto de 2010 hacia Bariloche. 2.000 kilómetros, 1.700 kilómetros donde estábamos viviendo. Yo tenía un Torino 68, ya les conté, le ganaba una picada cualquiera, era el más picado de todo. Y entonces, en ese Torino, teníamos que ir hasta Bariloche. Yo traté por todos los medios posibles de conseguir algún hermano de iglesia o amigo que me lleve en otro auto, pero no conseguí. Y entonces tenía que ir con el auto, que parecía como que tenía una válvula que se estaba por quemar, porque ya fallaba, y con la ELU con 40 días. Y yo quería ir con mi familia. Y entonces empezó la mente a decir, estás loco. Y no solamente la mente, sino que todo el que se ocurría, se enteraba de que yo me iba a ir en el Torino con mi familia a Bariloche, me decían también que estaba loco. ¿Cómo vas a llevar a la nena con 40 días? A ese frío, a ese viaje, en ese auto. ¿Estás loco? Yo digo, realmente estoy loco. Yo no tengo ganas de viajar a Bariloche. ¿Para qué ir a Bariloche? Que mande otro el Señor. Si no es tan importante que vayamos a Bariloche. Así que me puse a orar, ¿no? Y entonces llamo a una persona que era un pastor que tenía que venir a dar la segunda campaña para la cual nosotros íbamos a preparar la primera campaña. Entonces digo, bueno, si el pastor me dice que no es necesario que yo vaya para prepararlo, hermano, no voy, total, ya está. Entonces llamo y le digo, hola pastor, hola Pablo, me dice. Le digo, le quiero hacer una consulta. Sí, ¿será necesario que yo vaya a Bariloche? Porque tal vez no es tan necesario que yo vaya. Y entonces, no vamos. ¿Sabes lo que me dijo el pastor? Me dice, mira, si vos estás buscando una excusa para ir, no me use a mí de excusa. Dice, el Señor si te pidió que vos vayas a Bariloche, andá. Y si no te pidió, no vayas. Pero no me usa a mí de excusa. Vos sabés lo que el Señor te pidió. Ay, mi hermano, eso fue un puñal en el hígado para mí, ¿no? Y se me empezaron a caer las lágrimas. Porque yo sabía que Dios quería que yo vaya. Pero yo no quería ir. Y entonces digo, bueno, voy a tener que hacer caso a lo que queremos implantar en la mente de la ELU. Cuando sabés que tenés que hacer algo y no tenés ganas de hacerlo, ¿sabés lo que tenés que empezar a hacer? Tenés que empezar a hacerlo. Y mientras lo estás haciendo, te agarran ganas de hacerlo. Entonces yo dije, bueno, será así. Así que bueno, Señor, vamos a ir confiando, Señor, en humanamente confío que el auto se me va a romper antes de llegar. Así que vos te encargarás. Confío, Señor, humanamente que alguna cubierta se va a reventar porque estaban re lisa. Y bueno, pero ahí vamos para allá. Y llegamos a Bariloche, ¿sí? Y milagrosamente. Me acuerdo que cuando llego a la entrada de Bariloche, sale un hermano de iglesia a buscarme y me dice, seguime que vamos a ir para mi casa. Fuimos primero a un negocio que él tenía y después de ahí salimos para la casa. Y entonces yo venía tranquilo andando, mirando las calles de Bariloche, la primera vez que iba, y él se mete por una calle a la izquierda, pone el guiño y dobla, y yo doblo como si nada. Y era una subida re empinada. Yo venía en tercera. Así que clavo primero en el Torino y creo que un ángel me hizo los últimos 20 metros. Cosa que llegue, porque era impresionante, no llegaba.
Y ahí estábamos, en Bariloche. Y entonces, ¿qué pasó? Hicimos una semana de oración a las 6 de la mañana y otra a las 20 horas, todos los días. A las 6 de la mañana hacía 16 grados bajo cero. Y entonces yo dije el primer día, yo llegué a las 5:45 con el diácono que abría la iglesia y dije, acá no viene nadie. Así que a las 6:15 ya nos vamos para casa, vamos a estar calentitos de nuevo. Pero a las 6:05 ya estaban ahí todo un grupo de hermanos de iglesia para tener la semana de oración. Qué bueno, digo yo, mirá, esto es valiente, ¿no? Toda la semana de oración a las 6 de la mañana y después a las 20 horas. Y fue una bendición. Crecimos un montón como familia y como cristianos. Y fuimos a dar lo que el Señor tenía para que demos. ¿Por qué? Porque era necesario que vayamos para allá. Al principio no tenía ganas. Cuando fui, dije, mirá lo que me hubiera perdido si no venía. Mirá lo que me hubiera perdido. Yo no entendía para qué había ido a Bariloche. Entendí para qué fui esa semana a Bariloche 2 años después. 2 años después. Interesante, ¿no? Y ahí dije, realmente era necesario que yo vaya a Bariloche en agosto de 2010. Porque si no hubiera ido a Bariloche en agosto de 2010, no hubiera formado esta relación con Mengano, Sultano y Perengano. Y si no hubiera formado esta relación con Mengano, Sultano y Perengano, lo que organizamos para 2 años después y lo que hicimos 2 años después y cómo esos hermanos me ayudaron 2 años después para hacer otra cosa que el Señor me había mandado a hacer y yo no tenía ganas, no se hubiera dado con esos hermanos, porque yo no los conocía. Pero el Señor necesitaba que yo esté en agosto de 2010 en Bariloche, primero para llevar algo que yo les tenía que llevar a esos hermanos. Y segundo, para que 2 años después, cuando yo necesite una mano de esos hermanos, el Señor ponga en el corazón el darme una mano. Para hacer otra cosa que el Señor me había pedido y a nuestra familia y nosotros no teníamos ganas. Pero ahí fuimos y lo hicimos. Y déjenme decirles que cuando uno hace la voluntad de Dios, es algo que no tiene comparación. He comido un montón de comidas ricas, mis hermanos. Me encanta comer, tengo que ser sincero, me encanta la comida. Me encanta saborear la comida. Pero nunca probé una comida tan rica, aunque haya probado la mejor comida, que complete mi ser como hacer la voluntad de Dios. Hay un principio que tenemos como familia, y el principio es estar donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Porque hay una plenitud en el corazón cuando nosotros estamos donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que no existe de otra forma. Y esa es la plenitud del agua de vida llenando el corazón de un ser humano. El asunto es que cuando el agua de vida te llena y el Señor te da ese agua de vida, no podés estar callado. No podés estar quieto, no te aguantan las ganas. Vos decís, tengo que hacer algo, tengo que hacer una semana de oración, tengo que salir a predicar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y el que no lo vive no lo entiende. Pero sería bueno que el que no lo vive lo empiece a vivir. Porque no existe en el mundo nada que llene el ser como el agua de vida. Acá encontramos varias personas. Encontramos a los discípulos que le dicen, Señor, come. Y Él les dice, no tengo hambre, porque tengo otra comida que tengo que comer. Y es hacer la voluntad de mi Padre. Y entonces Jesús mira los campos que estaban sembrados y le dicen, miren, ustedes dicen que falta 4 meses para la siega, pero yo les digo, los campos están listos para ser segados. Y déjenme decirles otra cosa, ustedes van a meterse en las labores de mi Padre también. Porque hay uno que siembra, pero después los otros van a cegar. Y ustedes van a cegar cosas que ustedes no sembraron, pero las van a cegar. Jesús estaba hablando del Pentecostés. Después de que el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos. Un montón de gente había ido a Jerusalén y ellos la tuvieron ahí al lado. Y entonces el Espíritu Santo en ellos hizo que ellos cosecharan, segaran frutos que Cristo y otros habían sembrado. Y entonces entre esto que Jesús está hablando y dice la cosecha está madura, vienen llegando los de Sicar. Y se pueden hablar con Jesús. Y ven algo distinto en Jesús. Y empiezan a recibir agua de vida. Y entonces le dice, Jesús, no te vayas. No pases tan rápido de nosotros, quédate con nosotros. Y entonces Jesús nos dice la palabra de Dios en los últimos versículos de este relato, versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Señor lee nuestro pensamiento. El Señor trabaja con nuestro pensamiento. El Señor nos quiere dar de ese agua de vida. El asunto es como que ser humanos, el problema que tenemos como ser humanos es que cada vez que el Señor penetra nuestro pensamiento nosotros lo queremos eludir, nosotros queremos escapar. Porque tristemente esa reacción heredada viene
desde el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué vino a hacer Dios? Los vino a buscar para salvarlos. No los vino a buscar para condenarlos, los vino a buscar para darles salvación. Y entonces le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y él le dice, tuve miedo porque me vi desnudo y me escondí. Y Dios le pregunta a Adán, decime una cosa, ¿comiste del árbol que yo te dije que no comieras? No lo estaba condenando, le estaba preguntando para saber cómo ayudarlo y demostrarle cuál era la ayuda. Y entonces Adán elude la pregunta de Dios y le dice, la mujer que vos me diste, por eso comí del árbol. Y entonces cuando le pregunta a la mujer, la serpiente que vos me diste, desde ahí se ha impregnado y se ha quedado instalada una reacción en nuestra mente que es, cada vez que Dios me quiere encontrar, yo voy a disparar. Y segunda reacción, cada vez que Dios me pregunte si hizo algo malo, le voy a echar la culpa al otro. Y entonces tenemos que luchar contra eso y romper esos paradigmas y decir, el Señor me está buscando, acá estoy, Señor. Otra cosa que queremos hacer muchas veces para encontrarnos con el Señor es limpiarnos, es lavarnos, es estar perfectos y ir al encuentro con el Señor. Pero nunca vamos a poder estar perfectos, ni limpios, ni completos, hasta que aceptemos al Señor, porque el Señor es el que nos perfecciona, el que nos purifica y el que nos limpia. Tenemos que ir al Señor así como estamos, sucios, para que Él nos lave. Por eso nos dice Isaías capítulo 1, versículo 18, versículo 19, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pensemos un segundo. Pensemos un segundo. Si Jesús estuviera aquí parado y te dijera, necesito hablar con vos. Necesitamos ponernos a cuenta. Porque sé que tenés cosas en tu vida que no están del todo claras. Pero quiero que estés a cuenta, así yo puedo ser tu abogado, tu defensor, tu fiscal, tu juez, tu todo. Pero necesito que nos pongamos a cuenta. Pasa a hablar conmigo. ¿Qué haríamos? ¿Pasaríamos a hablar con Jesús? ¿O le diríamos, no, es que ahora no tengo tiempo, tengo que preparar la comida porque se me está haciendo tarde, Señor, y mi esposo va a llegar a comer? O mirá, Señor, hace mucho frío, y acá al lado hace mucho frío, ¿por qué no lo dejamos para otro día? Uy, vos sabés que se me está haciendo tarde, tengo un compromiso, me había olvidado y tengo que salir rápido, pero en otro día lo hacemos. O le diríamos, sí, Señor, vamos para adelante. Sabiendo que Él con cada pregunta develaría, revelaría, descubriría nuestro corazón y nuestros pensamientos. Sabiendo que Él con cada respuesta que nos dé, partiría nuestro corazón y nos mostraría a nosotros mismos lo que realmente somos. Y sabiendo que después de mostrarnos a nosotros mismos lo que realmente somos, nos daría la solución, que es aceptarlo a Él. Pensá en tu mente, en tu corazón, no digas nada, pero pensá, ¿qué decidirías hoy? Si tuvieras la oportunidad de hablar con Jesús como habló la samaritana, ¿decidirías hablar con Jesús o decidirías tomarte el palo y rajar de acá? Yo quiero hacerte una pregunta. Si decidirías hablar con Jesús, yo te voy a pedir que en unos segundos te pongas en pie. Ahora no. ¿Por qué? Porque te quiero decir qué voy a hacer con lo que nos pongamos en pie. Los que nos pongamos de pie, yo ya estoy de pie. Este es el problema de estar siempre de pie, ¿no? Porque cuando uno pide que se ponga de pie, uno no puede hacerlo al principio, ¿sí? Pero bueno, ya estoy de pie. Pero sepan que yo soy el primer necesitado en esta noche. Si te pones de pie, lo que le vamos a estar diciendo al Señor es, Señor, si yo tuviera la oportunidad de hoy de encontrarme como la samaritana junto al pozo contigo, lo haría. Lo haría. Pero sé que no hay un pozo de Jacob acá cerquita y sé que es muy probable de que vos no te me aparezcas en la esquina en forma personal y que me digas, Paul, vamos a estar a cuenta. Pero también sé, Señor, que puedo acceder a tener una cita contigo en la oración. Y me comprometo, poniéndome de pie a hoy antes de irme a dormir, a hacer esa cita. Y abrirte mi corazón y demostrarte lo que realmente soy. Demostrarte lo que realmente siento, demostrarte cuáles son mis defectos, cuáles son las cosas que tengo que cambiar, cuáles son las cosas que me gusta, que sé que me están destruyendo, demostrarte todo eso. Y darte la oportunidad, Señor, de que me des de ese agua de vida. Tú, Señor, prometes que el que tome de ese agua no va a tener sed jamás. Tú, Señor, prometes que el que tome de ese agua va a saltar una fuente de agua de vida de su corazón y va a ser un raudal de agua para otras personas. Así que yo, puesto en pie, te digo, Señor, que quiero de esa agua. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Entonces, si le querés decir eso al Señor y tomar el compromiso de hoy a la noche, cuando vuelvas a tu casa o a donde sea que vuelvas, orar en algún momento y en algún lugar a solas, tomarte tu tiempo,
y en la oración decirle, Señor, aquí estoy. ¿Cómo se ora, no? ¿Cómo se ora? Es fácil. Uno puede orar hablando o simplemente con el pensamiento. Hay conexión directa con Dios. Uno puede orar parado, acostado, arrodillado, sentado, ¿sí? Hay veces que me he encontrado en lugares que el único lugar para estar solo era el baño. Así que iba al baño, me sentaba y empezaba a hablar con Dios. Ahí teníamos una cita. Y le decía, Señor, perdón que tengo que estar en este lugar. Pero bueno, como el apóstol Pablo dice en tu palabra, inspirado por el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos somos trasladados al trono de la gracia. Así que yo me imagino que ya estoy en el trono de la gracia y aquí estoy ante el concilio celestial y ante tu presencia. Aunque estoy en un baño. Y a veces era un baño público, que estoy en un baño público. Señor, perdonad el olorito que hay por acá al lado, pero prestamos atención, ¿sí? Porque los baños públicos, ustedes saben que algunos tarda por ahí en pasar la persona de limpieza, entonces tiene algunos aromas bastante interesantes. Pero eso no repercute en la señal de la oración. Entonces, lo que podrías hacer hoy en tu casa, si no estás acostumbrado a orar ni acostumbrada a orar, es arrodillarte a los pies de tu cama, sentarte en tu cama, sentarte en el baño, acostarte en tu cama, lo que sea, y empezar a hablar con el Señor mentalmente o verbalmente. Y decirle, Padre mío, necesito cumplir el compromiso que hice poniéndome de pie en la iglesia. Y quiero hablar contigo. Y empieza a abrirle el corazón. Contarle lo que te está pasando, contarle los líos que estás metido o metida, contarle los problemas de carácter que tenés, contarle los problemas si tenés problemas de matrimonio, problemas de familia, con los hijos, con los padres, con los vecinos, problemas de trabajo, todo contale. Para que el Señor empiece a darte de ese agua de vida y reclamarle el agua de vida. Y el agua de vida, mi amigo y amiga, hermano y hermana, la da el Señor a través de su palabra. Por eso es que esta semana, en cada noche, estamos abriendo la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios, porque aquí se encuentra el agua de vida. El agua de vida viene de conocer a Cristo. Y conocer a Cristo debe ser un conocimiento experiencial, no solamente conceptual. Conocer a Cristo no es lo que me dijeron de Cristo, sino lo que yo vivo con Cristo. Podemos estar teniendo una vida de cristiano o una vida pseudo cristiana conociendo mucho de Cristo. Podemos estar teniendo una vida de cristiano haciendo mucho que somos cristianos, pero estando vacíos dentro. Ayer lo dijimos, un cristiano no hace lo que hace para llegar a ser cristiano. Un cristiano al ser cristiano hace lo que hace un cristiano porque es cristiano. Tristemente en nuestra mente y en la mente de muchas personas puede estar el paradigma de que yo tengo que hacer todo lo que hace un cristiano para poder llegar a ser cristiano. Y es erróneo. Yo tengo que ser cristiano para poder llegar a ser y hacer lo que hace un cristiano. ¿Y cómo soy cristiano? Conociendo a Cristo. Porque ese Cristo es el que me da el agua de vida. ¿Cómo conozco a Cristo? Por medio de su palabra. Por eso te invito a que mañana a la noche vengas de nuevo. Mañana vamos a estudiar una historia emocionante. Una historia emocionante. Una persona que mucho tiempo estuvo ciega, recibió la vista y no sabía quién lo había sanado. Sabía que era ese que le llamaban Jesús, pero nunca lo había visto. Y vamos a ver en las situaciones que se mete el tipo este. Es una historia de aventura. Yo no sé cómo hicieron una película los de Hollywood con la historia del ciego este. Porque es una película de aventura. No solamente que lo meten en lío al ciego, sino que meten en lío al padre del ciego. Y a la madre del ciego. Y ahí vamos a ver a Jesús encontrándose con esta persona por segunda vez. ¿Y saben qué le dice a esta persona también? Que Él es el Salvador. En el único evangelio y en la única parte en la Biblia que aparece Jesús como el Salvador del mundo es en el Evangelio de Juan capítulo 4. Y el mundo, mis hermanos, necesita ese Salvador. Pero antes de llevarle el Salvador al mundo, necesito vivir con mi Salvador adentro mío. Entonces, si estás dispuesto a pedirle al Señor que viva dentro tuyo y estás dispuesto ya a la noche antes de dormir a hacer una oración abriéndole el corazón y teniendo esa cita como la samaritana, yo te voy a pedir que te pongas en pie y oremos juntos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta de que Jesús es la razón de vivir. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta de que necesitamos del agua de vida. Y gracias, Señor, porque nos damos cuenta de que ese agua de vida es Cristo Jesús, que hoy por hoy es impartido y completado en nuestro corazón por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, danos de tu Espíritu Santo. Puestos en pie, Señor, nos comprometemos a hoy tener una cita contigo, tener una cita personal en la oración, en la cual vamos a abrir nuestro corazón y te vamos a decir lo que nosotros somos y sentimos que somos.
Te vamos a decir, Señor, aunque tú lo sepas, cuáles son cada uno de los problemas por los cuales estamos atravesando. Te vamos a decir, Señor, cuáles son los defectos de carácter que tenemos, que queremos cambiar y todavía no pudimos. Te vamos a decir cuáles son los problemas que tenemos con nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestros esposos o esposas, con nuestros hijos o padres, con la iglesia. Y te vamos a dar, Señor, el lugar y el derecho para que nos des de ese agua de vida. Señor, danos de ese agua para hacer de nuestra vida una vida completa y plena en ti. Ayúdanos a no buscar la satisfacción y la plenitud de nuestro corazón en las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a no contaminar nuestra vida y a no destruir nuestra vida en la búsqueda de placeres que nos den por un ratito una plenitud y después el vacío cada vez sea más grande. Ayúdanos, Señor, para que Cristo Jesús sea el que supla la deficiencia, el que supla nuestra necesidad y nuestro vacío de una vez para siempre. Y ayúdanos, Señor, que al conocer a Cristo nosotros podamos nacer como misioneros y podamos vivir una vida santa en Cristo, sabiendo que esta vida va a ser una vida de cambio y transformación hasta que Cristo venga o hasta que descansemos en la tumba y Él venga y nos resucite. Señor, danos esta fe y ayúdanos a que esta noche nadie de nosotros se acueste sin tener esta cita personal con Cristo Jesús para abrirle nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que mañana nos podamos reunir nuevamente para estudiar Juan capítulo 9 y estudiar la maravillosa historia que nos dejaste relatada del ciego que recibe la vista. Pero no solamente esto, sino que recibe la salvación de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús pedimos estas bendiciones. Amén.